¿Alguna vez te llamaron Cuamixtitlán, donde vive el águila entre las nubes? O Tenochtitlán, el lugar de las tunas de piedra. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de esa ciudad, una joya en medio del lago, de agua y de piedra. La idea es explorar cómo era la vida ahí, y más que nada, cómo los mexicas transformaron un islote que parecía inhabitable en una de las metrópolis más increíbles de la historia. Y la pregunta que nos va a guiar es fascinante, ¿no? Porque es una contradicción total. ¿Cómo es que un pueblo que fue el último en llegar, que fue despreciado, masacrado y exiliado a un pantano, básicamente, logra construir en menos de 200 años una de las ciudades más poderosas del mundo? La respuesta debe ser una locura. Es una mezcla de adversidad, una visión del mundo muy particular y una capacidad de ingeniería que la verdad es asombrosa. Bueno, para entrar en materia, vámonos a un momento clave. Año 1502, o 10 Conejo en su calendario. La ciudad está de luto. Murió el tlatoani Ahuitzotl. El gran conquistador. Y en esa escena, imaginemos a Moctezuma Xocoyotzin, el que va a ser su sucesor, reflexionando frente al monolito de Tlaltecutli, la señora de la tierra. Piensa en el viaje de Ahuitzotl al inframundo y sobre todo en la ironía de su muerte. Es que es una ironía casi poética, ¿no? El nombre Ahuitzotl significa espinoso de agua, como una nutria mítica del lago. Él era el señor del agua, inauguró acueductos. Y murió por un golpe de agua, durante una inundación que él mismo provocó con una de sus obras. O sea, vivió y murió por el agua. Es tremendo. Y sus funerales, un despliegue de poder absoluto, mantas, joyas, plumas de todo el señorío. Claro, no era solo un funeral, era una declaración de miren hasta dónde hemos llegado. Pero fíjate, lo más importante de esa escena es que las fuentes dicen que Moctezuma se pone a pensar en la verdadera historia de su pueblo. No la oficial. Exacto, no la que se contaba en las ceremonias. Y esa reflexión es nuestro punto de partida. Ok, me encanta esa distinción, la historia real contra la oficial. A ver, vamos con la real. Entiendo que es clave que ellos fueron los últimos en llegar a la cuenca, ¿verdad? Los últimos y los menos queridos, ¿eh? Después de la caída de Teotihuacán, llegaron muchos pueblos. Primero los colhuas, que fundaron Colhuacán. Luego los tepanecas, con Tenayuca y Azcapotzalco, que se volvió un poder gigante. Y los acolhuas en Texcoco. Exacto. Y hasta el final, pero muy al final, llegan los mexicas. Se asientan en Chapultepec por ahí de 1280. Pero todos los veían como unos bárbaros, unos advenedizos. Y la cosa no acabó bien. Para nada. La tensión creció y para 1299 una coalición de todos los vecinos, liderada por Colhuacán, los masacra en Chapultepec. Fue una derrota brutal. Y los que sobrevivieron tuvieron que huir. Huir nadando, desesperados, a través del lago, hacia unos islotes que nadie quería. Un lugar que se consideraba un basurero. Qué imagen tan potente. Huir por tu vida para acabar en un pantano salado. Y aquí está la paradoja que mencionabas al principio. Precisamente, porque su estatus de marginados fue lo que los salvó. Los señores de Colhuacán les permitieron quedarse ahí, con una lógica muy cruel. Pensaron que se mueran solos. Exacto. Pensaron que las víboras, las alimañas y el agua salina los iban a exterminar sin que ellos tuvieran que mover un dedo. El lugar que debía ser su tumba se convirtió en la cuna de su imperio. Tal cual. Es increíble. Pero me queda la duda práctica. Estás en un islote rodeado de agua salada. ¿De qué vives? ¿Qué comes al día siguiente? Pues la respuesta estaba ahí mismo, en el lago. Lo que para otros era un basurero, para ellos fue una despensa infinita. A ver. La biodiversidad era extraordinaria. Cazaban patos, gallinas de agua, pescaban charales, recolectaban acosiles, que son como camaroncitos de río. Pero la verdadera joya estaba en el lodo. En el lodo. ¿Qué había ahí? El ajolote, el axolotle, el monstruo de agua. Este anfibio que hoy nos parece tan tierno, era un pilar de su dieta. Una fuente de proteína fundamental, supongo. Y de una sofisticación culinaria que te sorprende. Lo comían en michimole, en tlapique, asados, en tamales.
No era solo comida de supervivencia. Leí un testimonio brutal de un padre que amarraba a su hijo a un árbol para que pudiera meterse al lodo a buscar ajolotes sin ahogarse. Sí, te habla del nivel de esfuerzo que implicaba cada comida, ¿no? Y no era solo eso, desarrollaron toda una gastronomía de insectos. Los famosos escamoles. Escamoles, que es hueva de hormiga, chapulines, gusanos de maguey y sobre todo el aguautle. El caviar mexica. Exacto, la hueva de una chinche acuática, tan apreciada que se servía en la mesa de los tlatoanis. Imagínate, un pueblo de refugiados desarrollando una cocina gourmet. Y las plantas también, ¿no? Claro. Quelites, verdolagas, nopales y, algo crucial, el amaranto. O quintoniles, como le decían, que hoy es un superalimento. Y con razón, su valor proteico es altísimo. Tan alto que la NASA lo usa en la dieta de los astronautas. Y para rematar, del lago mismo sacaban un alga, el tecuitlatl. La espirulina. La espirulina. Le decían el alimento de los dioses. Así que no fue suerte. Fue un conocimiento ecológico profundo, profundísimo. No es casualidad. Su mito dice que vienen de Aztlán, una zona de lagos. Se llamaban a sí mismos atlacachichimecas, los pescadores. Estaban preparados para esto. Convirtieron su peor pesadilla en su mayor fortaleza. Ok. Esa es la historia real, la de la supervivencia, la que pensaba Moctezuma. Pero luego viene la historia oficial, la del águila en el nopal. ¿Cómo se construye eso? Ahí es donde entra un personaje clave, Tlacael, el consejero, un genio, un estratega. Él entendió que para ser un imperio no basta la comida, necesitas un relato, un propósito. Y reescribió la historia. La reescribió por completo para darle un significado a todo ese sufrimiento. Y de ahí sale el mito que todos conocemos. Su dios Huitzilopochtli les ordena buscar un águila devorando una serpiente sobre un nopal. Básicamente, la campaña de rebranding más exitosa de la historia. Sin duda. De repente, ya no son un montón de refugiados que acabaron en el peor sitio. Son un pueblo elegido, con un destino manifiesto. El islote ya no es un exilio, es la tierra prometida. Claro. Y ajo, un detalle importante. No es que pasaran de ser una tribu a un estado. El Códice Boturini ya los muestra con una estructura política compleja, con 4 consejos desde que empieza su viaje. La idea de ser un imperio ya estaba ahí. Con la comida resuelta y la ideología a tope, necesitaban legitimarse frente a los demás, ¿no? Que los seguían viendo como los recién llegados. Y lo hicieron de una forma espectacular, tallada en piedra, la que hoy llamamos calendario azteca, la piedra del sol. Que es mucho más que un calendario. Muchísimo más. En el centro, Tonatiuh, el sol. Alrededor, los 4 soles o eras anteriores que fueron destruidas. La era mexica es la actual, el 5º sol. Hasta ahí, pura cosmogonía. ¿Dónde está el mensaje político? El mensaje está en los detalles. Fíjate en los cuadrantes. Arriba están Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, que son los dioses principales de Tula, el gran imperio tolteca. Ok. Y abajo están Tlaloc, dios de la lluvia, y Chalchutlicue, diosa del agua, deidades clave de Teotihuacán, el otro gran imperio. Un momento. O sea, pusieron a los dioses de sus predecesores, de los imperios caídos, en su monumento más importante. Exactamente. Eso es un movimiento político audaz. Es como decir... Es una declaración monumental. No están diciendo somos nuevos. Están diciendo somos los herederos. Se posicionan como los sucesores legítimos de Teotihuacán y de Tula. Nosotros no empezamos de cero, dicen. Nosotros estamos culminando esta gran tradición. Somos el pueblo del 5º sol. Es brillante y con esa ideología, ahora sí, a construir la ciudad. Pero, ¿cómo construyes algo en medio de un lago sobre fango? Aquí es donde su ingeniería se vuelve, pues, alucinante. El primer problema era el agua salada. Para eso, construyeron diques gigantes, los albarradones. El más famoso, el de Nezahualcóyotl. Tenía 16 kilómetros de largo. 16 kilómetros. Un muro en el agua. Sí, funcionaba como una barrera. Separaba el agua dulce que bajaba de los ríos del agua salada del resto del lago. Crearon una laguna de agua dulce controlada alrededor de la ciudad.
una obra hidráulica que cambió el ecosistema. Vaya. Y para la estabilidad, para construir sobre lodo. Para eso estaban las calzadas, grandes avenidas elevadas que conectaban la isla con tierra firme. Pero no eran solo calles. ¿No? Las crónicas dicen que estas calzadas amarraban la ciudad a las orillas, como si fueran anclas gigantes. Clavaban miles y miles de estacas de madera en el fondo, rellenaban con lodo y piedra y así creaban una base sólida donde no había nada. Es que la pura fuerza de voluntad para hacer eso, con la tecnología que tenían, con miles de personas, es algo que cuesta trabajo imaginar. Totalmente. Y lo increíble es la velocidad. En menos de 200 años, de 1325 a 1521, en el peor entorno posible, construyeron una de las ciudades más grandes y mejor organizadas del mundo. Con agua potable, con drenaje. Calles que se barrían todos los días, cosas que muchas ciudades europeas de la época ni soñaban. Cuando lo piensas, es un logro que te impone un respeto enorme. Es inteligencia, voluntad y un esfuerzo humano descomunal. Y así, volvemos a la escena del principio, Moctezuma frente al monolito de Tlaltecutli. Ya sabe que va a ser el próximo Tlatoani, el emperador, pero dicen que no sintió alegría. No, dicen que sintió un peso enorme. Mirando a la diosa de la tierra, la que da la vida, pero también la devoradora de hombres, se pregunta por su propio destino. ¿Cómo hablará la historia de él? Una pregunta que en su caso tiene una carga muy especial. Y eso nos deja en la reflexión final. Toda esta historia de ascenso increíble está enmarcada por esa duda de Moctezuma. Y sabiendo lo que pasaría poquitos años después con la llegada de los españoles, esa pregunta, ¿cómo me recordarán?, adquiere una resonancia profundamente trágica. Claro. Él se preocupaba por su legado dentro de su mundo, el mundo del quinto sol, sin poder imaginar ni remotamente que ese mundo entero estaba a punto de enfrentar una transformación que lo cambiaría todo, para siempre.